El 98% de las personas gitanas en el Estado español estamos en riesgo de exclusión social. Este es el precio a pagar y esto es el antigitanismo más institucional que hay. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí con Silvia Agüero, que me ha dicho que la presente como madre gitana, mestiza, feminista y muchas cosas más, porque todas las personas somos mucho más que esto, ¿no? Que algunas palabras. Gracias por estar aquí, Silvia, y bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Soy groupie tuya desde hace mucho tiempo. Qué vergüenza, gracias. El espacio es para ti, para que nos cuentes las movidas que quieras sobre resistencias gitanas, sobre antigitanismo interiorizado, sobre la abolición de la policía, todo de temas súper guays que hemos estado comentando antes y que si nos quieres desarrollar, pues yo y seguro que toda la gente que nos sigue estaremos encantadas de escucharlo. He visto que por aquí detrás tienes uno de los libros que habéis publicado con tu pareja, creo, si no lo Sí. digo mal, que se llama Resistencias Gitanas. Y bueno, esto que preguntarte qué entendéis por resistencias gitanas y si nos lo puedes desarrollar un poco. Bueno, Resistencias Gitanas, el libro, y siempre que denominamos así a mucha parte de la historia del pueblo gitano, es porque siempre se ha invisibilizado la historia del pueblo gitano y además siempre se trata desde un marco muy paternalista, como si fuéramos víctimas todo el rato, que sí que las hemos sido, por supuesto, de un sistema antigitano, patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera, pero que dentro de eso ha habido muchas resistencias que creemos fielmente que pueden servir para otras luchas, porque llevamos, os recordamos, 600 años resistiendo a todo esto. Seguimos siendo gitanos y gitanas, seguimos manteniendo esa destinación, seguimos viviendo gitanamente y creemos que tenemos mucho que aportar en todas las luchas y que os hacemos falta. Por eso resistencias gitanas. El libro trata de un montón de historias de gitanos y gitanas que han sido muy importantes en esas luchas. La portada de nuestro libro es Katarina Taikon, que fue una gitana sueca a la que la denominaron la Martin Luther King gitana, porque se conocieron el doctor King y ella y tuvieron ahí un montón de alianzas y entonces ella pues está todo el rato en manifestaciones, dando mítines y tal, y entonces la denominaron así. Y finalmente murió, estuvo mucho tiempo en coma de todo lo ¿no? que había sufrido por esa lucha, pero consiguió muchísimas cosas. Consiguió derechos civiles en Suecia, cuando estaban esterilizando a gitanas o así. Contamos todas esas historias. Podríamos hacer resistencias 1, 2, 3, 4, 5, pero bueno, de momento 1. Claro, porque digamos que la historia del pueblo gitano no se articula o tiene como resistencia constante, ¿no? Porque es como que históricamente ha sido estigmatizado, perseguido, bueno, ha sufrido varios intentos como de exterminio, ¿no? Como comentábamos también antes y probablemente para seguir, como decías, existiendo día de hoy, pues ha tenido que haber como mucha resistencia ahí y qué guay que lo reivindiquéis, ¿no? En este libro y que seguramente pues hay muchísimos ejemplos que señalar y que tomar. Te quería preguntar sobre esto, sobre un poco la historia del pueblo gitano, que siempre, bueno, entiendo que ha estado, o por lo poco que sé, ha estado como muy siempre como con el estigma en los márgenes, como muy ligada a la migración, siempre en clases o encarnando capas sociales súper humildes, ¿no? Y bueno, que incluso ha sido objeto de intentos de exterminio como la Gran Redada en 1749 en España, que fue, bueno, que si nos la quieres contar, guay, yo no la conocía, lo he encontrado ahora informándome un poco, preparando la entrevista, y esto, que cómo lo vivís o cómo lo recordáis esto. Bueno, es la médula, ¿no? De todos nosotros, de todas nosotras. Es como una memoria colectiva que no hemos estudiado, se transmite, ¿no? Y al final, pues acabas sabiendo que donde vayas tienes que estar con la navaja a cuestas, no voy a decir con el hacha, porque somos gitanos. La historia siempre la escriben los ganadores. En este caso, la han escrito hombres payos católicos, bueno, ahora más ateo-agnósticos, pero también hombres, pero siempre payos, siempre cis, siempre heteros, etcétera, etcétera, y lo escriben desde su lugar, desde su imagen. Nunca, nadie te da nada, ¿no? Siempre tienes que lucharlo y eso lo sabes muy bien.
¿no? Entonces, claro, desde que entramos a Europa, que los gitanos somos el resultado de una migración de más de 1000 años. O sea, llevamos años existiendo como gitanos y gitanas. Venimos de la India, en Kanauj, una región de India que está en Uttar Pradesh. Llegamos a Italia, esto es muy gracioso, pero llegamos a Italia y había dos cronistas de la época que eran frailes, les preguntan a las gitanas que de dónde vienen, les dicen que vienen de la India, ellos, que son de Forlì, de un pueblo súper pequeñito de Italia, nunca han salido de Italia y empiezan a pensar dónde está la India y dicen, ostras, ¿dónde está la India? Pues en Oriente, Egipto, gitanos y gitanas, y nos quedamos con ese nombre. Wow. O sea, es que llevamos muy mal en Europa el tema de las extensiones de tierra, los lugares, la geografía en general lo tenemos muy mal, ¿no? Como hablar de África como país, como se habla ahora. ¿De dónde viene de África? No le preguntan a mucha gente migrante. Hostia, es que África es un continente 800, no sé cuántas veces más grande que el Estado español. Entonces, desde ahí todo mal. Los estudiosos dicen que hubo un periodo idílico cuando apenas fue un siglo. O sea, no se puede hablar de historia de un periodo idílico cuando apenas ha sido un siglo. Es imposible. Tú llamas a un periodo de tiempo, pues yo qué sé, el Jurásico, ¿sabes? Un periodo de tiempo grande. Y después, nada, en 1499 se hace la primera pragmática antigitana, la hacen los reyes católicos, y lo que prohibían era todo lo que significaba ser gitano y gitana. Obligaban a los gitanos y a las gitanas a no tener otros oficios que no fuera la labranza. Y eso no era una opción para los gitanos, porque sabían que si una cosecha te iba mal, pues te podías morir tú y toda tu familia. Entonces preferían oficios como herrero, vendedores ambulantes, leían la Buenaventura, que también es algo importante. No les gustaba porque a los nobles les decían, si estos hacen esto, todos van a hacer esto. Lo llamaron la secta del gitanismo, ¿no? Y lo que no querían es que más gente viera que se podía vivir así, que era posible no pagar un tributo, que era posible no estar sometida a un noble. Entonces todo les molestaba todo, los oficios, la lengua, todo. Vale, o sea, por lo que me dices entiendo que un poco a la raíz de todo de toda esta persecución y este estigma al pueblo gitano viene de la forma de vivir como autogestionada y sin depender de la protección de ningún noble, de esta capacidad de autogestionarse, ¿no? Como comunidad del pueblo gitano. ¿Es así un poco lo que decías? Totalmente, es que es una idiosincrasia pura, o sea, nuestra. Entonces les molestaba, por supuesto que les molestaba. Ya te digo, lo llamaron la secta del gitanismo, porque se pensaba, o sea, decían que era una secta, que cualquiera se podía unir a ella, ¿no? Y lo que no querían es que las otras gentes vieran esa forma de vida. Prohibían los trajes de las gitanas. Cuando iba, claro, en esa época católica te puedes imaginar que a lo mejor era porque eran unos trajes un poquito subiditos de tono. Eran trajes completos tipo sari, ¿vale? Tipo sari de ahora, pero 600 años antes y claro, unos trajes pues con seda, con colores y eso les molestaba. A la gente vestía de Itis, las mujeres, etcétera. Entonces les molestaba todo, porque sabían que pues, podía haber una sublevación, ¿no? Entonces era exterminar todo. Cuando nos dicen, por ejemplo, es que claro, los gitanos y las gitanas perdisteis la lengua. Mira, la lengua no es una cosa que se pueda perder, o me la he olvidado en el banco. No. Es que la exterminaron, es que preferimos dar la lengua a cambio de la vida. O sea, si a mí ahora mismo me dicen, si le dices a tu hija si os llamáis gitanos y gitanas, os matamos. Pues, cariño mío, deja de decir que eres gitana. Así de claro, es que lo primero es la vida. Me hablabas antes de la lengua, porque te he preguntado qué significaba lo que pone en tu nombre de Twitter y... Caminasco mestipen. Dale, explícalo. Pues caminasco mestipen significa libertad para amar, amor para la libertad. Antes ponía Silvia Agüero, pero me amenazaron de muerte en Foro Coches, no me apetecía nada tener que estar enfrentándome a esto. Y entonces cambié el nick y lo tengo a propósito. Todo el mundo sabe que, o sea, la gente por la calle y tal me dice caminasco, aunque no sepan pronunciarlo. Pero es muy romántico esto de amar la libertad. Bohemio, no sé qué, los gitanos. Es muy fácil romantizar lo gitano y romantizar lo que te estoy contando. Al final es un precio también por esto. Y un precio grande, ¿no? Que es la precarización absoluta y la invisibilización, la marginación más absoluta. Y es como vive el 98%
de las personas gitanas en el Estado español están en riesgo, estamos en riesgo de exclusión social. Este es el precio a pagar y esto es el antigitanismo más institucional que hay. Cuando deberíamos de ser un ejemplo de resistencia, uno de los pueblos que conforman el Estado español, como el pueblo catalán o el pueblo valenciano, pero no se nos trata así y en la Constitución, por supuesto, ni siquiera se reconoce ni el himno, ni la bandera, ni siquiera que existe el pueblo gitano. Te quería preguntar por esto, ¿no? Por esta resistencia y este estigma y esta realidad, ¿no? Del pueblo gitano, que dices que el 98% está en riesgo de exclusión social. ¿Cómo, o sea, cómo se vive, ¿no? Siendo gitano en el Estado español, o que seguramente será una realidad muy parecida de hacerlo en otros, de cómo se vive en otros países de Europa, porque el antigitanismo debe de estar presente y de forma muy violenta en todos ellos. ¿Cuál es esta realidad? Ya ves, el 98% de las personas gitanas que están en riesgo de exclusión social, que solo se libra mi prima Alba Flores y Diego El Cigala, por desgracia, la precarización, la marginación, el abuso policial, etcétera, es constante. Durante la pandemia y justo en el tiempo que asesinaron al hermano George Floyd, también asesinaron a un gitano bajo dependencias policiales y no hemos hecho nada. Asesinaron también a un niño gitano, digo niño porque le llamaban así, tenía 35 años y diversidad funcional, perdón, y, y le metieron un palizón que lo mataron. Y este La es policía esto. supuestamente, hay que decir supuestamente, si no nos metemos un lío. Mm. Supuestamente sí, le ha asesinado la policía. Fue a entrar al estadio del Molinón en Asturias, iba con su padre, se salió un momentico y al volver a entrar se despistó. Era visiblemente reconocible su diversidad funcional, era visiblemente que era un gitano de 2 metros. Pensaron que se quería colar y le dieron una paliza y le mataron. Eleazar García. Y en estas estamos, en que no nos maten constantemente, a las mujeres gitanas que no nos persigan constantemente en los supermercados y que se nos trate como que se nos tiene que tutorizar constantemente la maternidad porque no somos buenas madres, y esto es algo de rumor popular. Y a los niños y a las niñas gitanas, pues que deje el Ministerio de Educación de decir que los niños y las niñas gitanas tienen un fracaso escolar de un 67% cuando es el sistema el que fracasa con estos niños y niñas, ¿no? Están todo el rato dándose con la misma pared, además que la culpa es una cosa muy católica, la culpa la tienen los padres, la culpa la tienen las madres porque no los traen al colegio, eso hace que el rumor popular diga que nos pagan para llevar a los niños y a las niñas al colegio, cuando eso no es cierto, o sea, no es cierto, y es el sistema que fracasa, ¿no? Y nadie se plantea en que la responsabilidad los tienen las profas, el propio Ministerio de Educación, la jefa de estudios y todo el mundo tiene la responsabilidad de este fracaso escolar. Pero todo el mundo, todo el rato se están dando con la misma pared. ¿Y por qué? Pues porque los barrios, guetos, gitanos, que todo el mundo sabe dónde están, que a la gente le sorprende que diga gueto, pero que en realidad es un gueto, que nadie ha ido a vivir allí por decisión propia, están intervenidos socialmente de asociaciones, servicios sociales, etcétera, etcétera, porque desde Europa ganan dinero y les dan dinero para que intervengan en esos barrios y puedan luchar contra la discriminación. Pero no hacen eso, hacen campañas bonitas, preciosas, etcétera, etcétera. Te quería preguntar también que esto, ¿no? Que nos hablabas de la violencia esta como más explícita, ¿no? Del supuesto, para no meternos en un lío, asesinato de un joven de 20 años a manos de la policía, que esta sería como una de las violencias como más explícitas y tangibles, pero también nos hablabas como de estas microviolencias, ¿no? Más invisibles, más difíciles de ver, ¿no? Como esta presunción de culpabilidad casi constante, ¿no? Cuando estás en el súper, cuando vas por el metro, este rollo, bueno, seguramente identificaciones o retenciones arbitrarias por parte de la policía, ¿no? ¿Cómo las vivís estas violencias
para los payos, ¿no? Digamos, más imperceptibles, pero que vosotros y vosotras vivís muy a menudo. Lo hemos normalizado totalmente. Según la última encuesta de paradas policiales por una cuestión racial, hace 2 semanas que se publicó esto, lo publicó la FRA, la Agencia de Derechos Humanos Europea. La gente romaní, el pueblo gitano en Europa es la más parada policialmente. Después va la gente afrodescendiente africana, después, no, después va como los racializados como moros y después la gente, o sea, una cosa así, ¿vale? Pero es la más parada, ¿no? No es por hacer un ranking, es solo los datos de este estudio. Lo hemos normalizado constantemente. Estaba pensando esto, ¿no? Que qué rabia y qué impotencia tener que ir constantemente con esa losa encima, ¿no? Y tener que estar siempre intentando demostrar, ¿no? Que no te correspondes con el estigma, con la idea preconcebida que tienen ya de ti por tus rasgos físicos, ¿no? Y qué peso, ¿no? Llevar como esto encima siempre y ver que sigue. Y además no es una cuestión de rasgos físicos, porque hay gitanas blancas, rubias con los ojos azules, y es algo que me encantaría preguntarle a la policía alguna vez. No hablo mucho con la policía porque me da miedo, pero me gustaría mucho preguntarles, porque hay gente que a veces a mí, policías que a mí no me paran y ni pasan por desapercibida, y luego hay días que es catapum, y además total, siempre cuando voy con los niños. Cuando voy con los niños y las niñas y a las otras gitanas les pasa lo mismo. Cuando yo tengo 4 hijos. Entonces, cuando vamos con un montón de prole viene de proletariado, por si os acordáis del Payo Mars y eso, ¿sabes? La fuerza ahí de la clase obrera, trabajadora. Siempre nos paran cuando vamos con los niños y con las niñas, ¿no? Al final lo que hace es que no, o sea, no queremos tener relaciones sino con gente del propio gueto, o sea, con gente de la nuestra. Y eso es algo normal que muchas veces nos echan en cara, ¿no? Como, es que las gitanas nada más que se casan con gitanos. Pues claro, es que lo natural es que si tú hablas catalán, eres catalán, te gusta vivir en Cataluña y todo, pues lo más lógico es que te cases con otra persona catalana, que le guste el catalán y que tus hijos y tus hijas aprendan catalán. Vamos, yo creo que es lo más lógico y normal de la vida. Sí, pero que no es Eh, tampoco porque haya ahí como una endogamia muy buscada, no, es más espontáneo, ¿no? Al por menos. supuesto, pero se da como en toda la sociedad. Lo más lógico es lo más lógico, es que la gente que vive en mi pueblo se case con alguien de su pueblo. Es que es normal, son las relaciones. Lo raro es que te cases siendo de Valencia con alguien de Cádiz. Pasa, claro que pasa, pero es raro. Lo que más pasa es que una gitana se case con un gitano. Lo raro es que se case con un payo, con una paya. Pues es que es normal. Es que tenemos costumbres diferentes, es que vivimos la vida diferente. Antes yo siempre me justificaba como, no, hay muchos matrimonios mixtos, no sé qué, pero desde hace un tiempo que escuché en una charla a Silvia García, que es una mujer que habla de lesbianismo político, me encantó. Esto del lesbianismo político a mí me cambió la vida. Dije, claro, es que es esto, es que esto también es resistencia gitana. O sea, ¿por qué nos tenemos que casar con nuestros enemigos, no? ¿Por qué nos tenemos que casar con alguien que ha sido históricamente nuestros enemigos, ¿no? Y que hace falta mucha deconstrucción, ¿no? Para casarte con una persona gitana. Vale, Y entiendo que mucho esto amor. del lesbianismo político venía con el rollo de se me hace muy difícil tener relación con una persona que encarna el género que históricamente pues Claro, me ha explotado, me ha humillado, me ha relegado, ¿no? eso es. Y a ti te resonó mucho desde tu activismo gitano, digamos. Totalmente, me pareció alucinante. Pero, o sea, la vida cotidiana de la sociedad, o sea, que mi vecina piense que soy una gitana de mierda o que la gente tenga muchos estereotipos, me parece un poco que es todo más institucional. De hecho, el antigitanismo, tal y como lo define la ECRI, no sé ahora mismo, no me acuerdo, ¿vale? Ahora es cuando me salga. Lo define como un tipo de racismo, sobre todo institucional, instigado y promovido desde las instituciones. Y este es el antigitanismo que nos afecta, porque desde los programas de inclusión y todos estos programas que hacen, ¿no? Desde el gobierno,
creo que os echan un poco la culpa a la sociedad, ¿no? A la sociedad española. Tal y como tal, cuando justifican los programas subvencionados con mucha pasta, dicen cosas como porque el antigitanismo en el Estado español, no dicen Estado español, es mentira, dicen España, es sobre todo un tipo de racismo social porque la sociedad ve a los gitanos. Me parece que os está echando un poco la culpa cuando sobre todo el antigitanismo se da desde la institución. Te quiero preguntar cómo, si nos puedes desarrollar un poco el antigitanismo que percibís institucionalmente, o si quieres añadir algo a lo que ya has explicado. Y también antes que hablabas de Marx, ¿no? Del compa Marx. ¿Cómo es posible o qué ha pasado, ¿no? Para que dentro de las luchas de la clase obrera, de la clase trabajadora, se haya también como excluido tanto al pueblo gitano de la misma, cuando en términos de clase deberíamos estar súper unidos? Pues ahí tendríamos que preguntarle a Marx que le tenga a Dios donde que quiera tenerle, porque, bueno, no soy creyente, soy atea, pero me gusta decir este tipo de cosas. Decía que, bueno, yo no sé si lo has leído y cosa por la que estoy muy enfadada con él. Luego hay otras cosas que me molan mucho, como lo de la prole, que parece que se nos ha olvidado, ¿no? Y que los gitanos y las gitanas tenemos muchos hijos e hijas que tenemos una fuerza brutal, pero decía que había una clase social que estaba por debajo de la clase proletaria, que era el lumpen proletariado, que era como la clase social de los gitanos y las putas. Entonces, pues nos trataba igual, como vagos, maleantes, tal. O sea, la izquierda siempre nos ha tratado igual, de la misma manera, les molestábamos, porque ser gitano o gitana no es una clase social. Ser gitano y gitana es un pueblo, con idioma, costumbres, todo lo que eso conlleva a ser un pueblo, ¿no? Es como si dijeran que el pueblo catalán es una clase social. Pues no, no es una clase social. No vivimos todos en la marginación. Esto se da por antigitanismo, no porque nosotras y nosotras lo llevemos en la sangre. Entonces ahí no nos hemos entendido nunca. Te quería preguntar también sobre el movimiento feminista, cómo se articula el movimiento feminista dentro del pueblo gitano, y que también es como otro de los estigmas, ¿no? Antes comentábamos el caso este del Cigala, que muchos comentarios a raíz de la noticia, si la quieres explicar, eran en plan, bueno, claro, no me sorprende, me pinchas y no sangro, ¿no? Un gitano siendo machista, como si fuera una cualidad exclusiva, ¿no? De los tíos gitanos, el machismo. Y un poco esto, que cómo se articula el feminismo desde ahí y cómo conecta con los feminismos desde otros entornos. Bueno, como ya sabes, las mujeres gitanas del pueblo gitano somos sumisas, más machistas y es todo el rato un espejo. De hecho, la identidad española es todo el rato una negación. Empecemos desde ahí. O sea, ¿qué es ser español? Ser español es no ser gitano, no ser moro y no ser negro. Y no ser judío. Es todo el rato una negación. Tú pregúntale a alguien que se defina como español qué significa ser español. Vivir en España, ¿sabes? Ya está. Entonces, desde ahí comenzamos todo. Las mujeres gitanas, bueno, en este caso de Diego El Cigala es muy evidente, ¿no? O sea, dime que tío no. Dime que tío no es machista, dime que tío no ejerce su privilegio o ha ejercido su privilegio en cualquier momento de su vida sobre una mujer o sobre muchas mujeres. Esta sería la pregunta. Somos igual de machistas, más no, igual, que ya es mucho. Ya es mucho. No vivimos en una rita separados de la sociedad. A Diego El Cigala le han cogido hace poco, le han apresado bajo custodia policial o algo así, por maltratar a su pareja, que también es gitana, que es Kina Méndez. O sea, no lo estoy diciendo yo de nuevas, se la ha puesto en todos los artículos. Ella no ha recibido ningún apoyo así visiblemente y todo el rato es lo mismo, ¿no? Es antigitanismo mezclado con patriarcado, lo que sufre esta mujer y lo que sufrimos todas las mujeres. No hay un apoyo real desde el movimiento feminista, aunque bueno, en el movimiento feminista ahora estamos aquí como peleas todas. Y Diego El Cigala, pues es otro más para la colección de maltratadores, machistas,
todo el rato, un montón de hombres, y esto lo cuento en los talleres que hago, se han inventado a la gitana, desde Cervantes, Víctor Hugo, Mérimée, Pushkin, que fue otro payo ruso que escribió sobre los gitanos, y inventan a su gitana, a un personaje de ficción que es guapa, ¿no? Estas gitanas de Cervantes como preciosa, guapísima, exótica, pero dispuesta a sacar la navaja de la liga y darte la puñalada trapera, y ahora somos todo lo contrario. Cuando en esa época la Merced Cerneta, la Andonda, gitanas, estaban inventando el flamenco, toques por guitarra, yendo a trabajar, cuando las payas no iban a trabajar, leyendo la Buenaventura y con el dinero metió en la teta. Porque ellas llevaban dinero, no les hacía falta cuenta corriente ni que su marido firmara. No somos un ejemplo de feminismo, pero tampoco un ejemplo del machismo. O sea, creo que hemos sabido llevar las cosas llevar una alternativa de vida. Creo que somos una alternativa de vida, una alternativa también para el feminismo, y que no se nos quiere escuchar. Hay muy poquitas mujeres gitanas, no hay un movimiento feminista gitano así grande, porque es imposible que lo haya después de 600 años. O sea, los movimientos van despacito. Fíjate cuánto llevamos de patriarcado y fíjate ahora el boom del feminismo. Pues nos ha tocado, ¿sabes? Vivirlo, pero realmente nos ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿no? A intentar conseguir derechos. Intentamos dar respuesta a todo ese antigitanismo que se nos viene. A mí me importa más el antigitanismo que sufro que el machismo que sufro. Te lo digo de verdad. Entonces es algo que las feministas no entienden. Así, esto decir las feministas es muy genérico, ¿no? Pero es algo que el movimiento feminista no entiende. Que pongamos por delante la cuestión racista que la cuestión machista. Y no lo entienden porque no lo viven. Pero a mí lo primero que se me ve desde allí, aunque haya gente que me diga no pareces gitana, es que soy gitana, no es que soy mujer. Las mujeres negras dicen lo mismo. Lo primero que ven es que soy negra, no que soy mujer. Entonces hay que sentarnos a hablar mucho y con mucha paciencia y con mucho amor. Muchas gracias, Silvia, por explicarlo. Bueno, estaba pensando esto, ¿no? Que se cruzan las dos luchas y que igual es difícil de discernirlas o de separarlas, ¿no? Se cruzan y sufrís las dos opresiones a la vez, ¿no? Tanto mujeres negras, racializadas, o en tu caso, gitanas, que se juntan, ¿no? Igual es como esto, tener dos luchas a la vez y con opresiones que se mezclan, se suman y se solapan, ¿no? Muchas veces. Bueno, Y se multiplican y no, ya, no lo puedo separar. Hay una pregunta que siempre me hacen es, ¿qué sufres más, por ser mujer o por ser gitana? Pues no sé, nunca me he separado claro. para saberlo. Entonces es muy complicado, yo no puedo separar eso. Te quería ya preguntar, ya para terminar, que ya hacemos la hora y ya te dejo tranquila, sobre también el otro libro que tienes aquí detrás que se titula Gitanizar el mundo, Pretendemos que... gitanizar el mundo. ¿Cómo? Pretendemos Ah, gitanizar el mundo. vale. Que esto, que en qué consiste la idea y cómo lo entendéis y cómo lo desarrolláis. Bueno, Pretendemos gitanizar el mundo nació como blog, porque estábamos todo el rato viendo documentales, investigando, es nuestro hobby. Entre Nico y yo, Nico es mi marido y también coautor de Resistencias Gitanas. Y digo, pues es que tienes una gitanopedia entre la cabeza, perdón, y el ordenador. Yo creo que deberíamos de sacar un blog. Después se hizo asociación porque no hay otra manera en esta burocracia de hacer algo legal. Entonces creamos la asociación Pretendemos Gitanizar el Mundo, no cobramos ningún tipo de subvención por decisión propia y no, o sea, no creemos que se pueda luchar contra el poder con las herramientas que te da el poder, eso está claro. Y ahora es un proyecto de vida y además una revista en papel. Es lo que te vengo contando todo el rato, ¿no? Creemos que tenemos mucha resistencia, muchas estrategias y que podemos fortalecer muchas luchas que al final también nos interpelan a todas nosotras gitanas, ¿no?
Y entonces de ahí del blog nació la revista gracias al GoFundMe y gente que nos ha apoyado desde el principio. Esta de aquí es mi hija Carmen Manuela en su primera manifestación que fue contra el gobierno de Salvini. Vio a todo el mundo gritar y empezó a gritar ella también Vaya y la tela. hicimos la foto. Así que lo llevamos ahí. Esto sí que lo llevamos en la sangre. Lo de la música no, es mucho esfuerzo, esto sí. Y entonces decidimos no hacer una revista de gitanos y gitanas para gitanos y gitanas. La hemos denominado para el pensamiento crítico gitano, feminista y antifascista. Y empezamos con un artículo, bueno, los como capítulos de la revista son muy variados. Hay uno que se llama Quimeras, discusiones y debates, y aquí hablamos de abolir la policía. Empieza a Pastor y Filigrana, hablando por qué es necesario abolir la policía. Elios Fernández, que es un gran pensador, gitano también, claro, sobre cómo se podría articular esta abolición de la policía y que nos hace falta a la sociedad. Y termina Ana Dalila Gómez Baos, que es una gitana colombiana, arquitecta, ingeniera industrial, coordinadora del general del proceso organizativo del pueblo gitano de Colombia, y habla de un proceso que están haciendo con el Estado colombiano para incluir la justicia gitana no punitivista como una justicia más. O sea, que si eres una persona gitana puedas pasar por la justicia gitana si no has cometido un delito de sangre. Y entonces está el decreto que ya está en proceso esta cuestión, o está en proceso, ahora no sé cómo está la movida. Y después hablamos de cómo construir un sujeto político de Estado, hablamos sobre el movimiento feminista y qué es lo que vemos que pasa. Y bueno, hay antología poética de Lina Sigergi, una gitana migrante que escribe precioso y que por primera vez está en castellano romano. Y bueno, escribe una gitana de Brasil también sobre el movimiento feminista. Y luego, bueno, pues tenemos un póster de estos recortables súper chulo con un montón de gitanas que han sido históricas. Aquí hay una anarcofeminista, Amelia Hernández, gitana de Bilbao. Y bueno, no sé, creo que nos ha quedado muy bonita maquetada y todo. Sí, sí, súper bonita. Felicidades. Gracias. Y que hemos pagado a todo el mundo que ha escrito. Hay una gitana catalana que nos ha hecho las ilustraciones y que todos los bocadillos están en catalán porque ella lo siente así, pero hay otra gitana de andaluza que ha escrito en andaluz y hay otra gitana, la gitana esta brasileña que ha escrito en portugués y así cada una ha escrito y dibujado como le ha apetecido porque serán muy gitanas, pero cada una de donde sea, ¿no? Muy catalana, muy brasileña y muy colombiana. Pues súper, muchísimas gracias a Silvia por el tiempo, por las explicaciones. Ya te digo, si quieres añadir algo más, adelante, y si no, pues lo dejaríamos aquí. Opre Romà y Sastipen a Taimestipen, que significa salud y libertad, que falta nos hace, y Opre Romà, que viva los gitanos y las gitanas. Pues apre Roma, ¿se dice así? Opre Opre, Romà. opre Roma. Muchas gracias Silvia por el tiempo y por las explicaciones y por explicarnos todo cómo lo ves, cómo lo piensas y cómo lo lees y lo vives. Así que mil gracias y un placer conocerte y tenerte en el espacio. Gracias a ti, que me siento muy fanática ahora mismo, Que va, que va. siendo entrevistada por ti. Dale, pues un abrazo fuerte a todas y a todos y cuidaros mucho. Chao.